camarito ahí. Está grabando, ¿no? Lo está intentando, ¿eh? ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te venís? Os voy a hablar del cultivo de la pitaya o pitahaya, como se dice en Hispanoamérica. Voy a poner la presentación, a ver si la encuentro por aquí. Pues ahí está. Vale, os voy a hablar de la pitaya, lo que se está haciendo aquí un poco en Huelva. La pitaya es una pita, es decir, es un cactus, y las cactáceas pertenecen al orden de las cariofilales y se caracteriza porque producen una sustancia que son las betalaínas. Para que os hagáis una idea, las betalaínas son como los antacianinas aquí en nuestros berries, que le dan el color azul y rojo a la fruta y tienen bastantes propiedades medicinales y antioxidantes y demás, ¿vale? Las cactáceas son entre 1.500 y 2.000 especies y se distribuyen desde la Patagonia hasta Canadá. En México, como está en medio, pues se encuentran el 79% de las especies. De todas estas especies hay 35 que tienen interés agrícola, bien por su fruto, por los tallos frescos o para crear forrajes para el ganado. Nos vamos a centrar en una serie de géneros que engloban a todas las pitayas. Hay el género Hylotherius, que es la pitaya que conocéis que tiene la pulpa blanca, y la Selenicerius, que tiene la pulpa blanca pero es de color amarillo y tiene unas características distintas. Y aquí os he puesto un género que se llama Opuntia, que seguramente lo conozcáis cuando veáis la foto, que son las chumberas o las pitas que tenemos por aquí. Con esto os quiero decir que es un cultivo que se adapta perfectamente a la zona nuestra. Las pitas las trajeron de México hace 500 años y tienen las características muy parecidas a la pitaya. Como buen cactus, como pongo aquí, son plantas que almacenan agua en sus tejidos, principalmente en los tallos y en los frutos. Este almacenamiento les proporciona una gran capacidad de regulación hídrica, es decir, son plantas que lo que hacen es que todo el agua que tienen, pues la almacenan en sus tallos. Y esto le confieren dos características. Una, que cuando pasa sed, pues se van deshidratando poco a poco y se van alimentando de ese agua. Y por otra parte también térmicamente, porque viven en unas zonas donde hay mucha alternancia de temperatura. Es decir, lo mismo puede estar a 35 grados que pueden bajar temperaturas a 4 o 5 grados. Entonces durante el día acumula el calor del sol y el calor que le proporciona el sol, y por la noche pues, se siente más aliviada. Y ahora me centro en la pitaya. Yo he puesto aquí el pitayo, pero no sé si le dicen pitayo por ahí, pero bueno. La planta de pitaya es una planta perenne, quiere decir que sus hojas, que ahora os diré cuáles son las hojas de la pitaya, no se caen, siempre están ahí. Son epífitas, quiere decir que viven sobre otras plantas. Si os imagináis, la pitaya va colonizando, si están al lado de roca, pues se suben por las rocas o por otro árbol, siempre necesita un soporte. Y son trepadoras, es decir, son capaces de articularse de manera que pueden emitir raíces que se anclen al soporte y siempre van intentando buscando la luz. Y son xerófitas, xerófita quiere decir que resisten la sequía. Son capaces de pasar por épocas de poca humedad, tanto ambiente como de lluvia. Hay un montón de especies y de muchos géneros. Entonces, aquí el Hylotherius undatum es la pitaya que os comentaba algo, que aparece en la foto del cartel de la jornada. Hylotherius megalanthus, que
esta es de piel amarilla y por dentro es blanca. Y después está Selenicerius megalanthus, que también es amarilla, pero digamos que tiene otras características distintas, porque incluso en la fruta tiene espinas y son más escamosas, ¿vale? Esta está más en Colombia y las dos, la Hilocerius, se están poniendo más en México. Honduras, por ejemplo, ahora mismo está creciendo bastante en este tipo de cultivo. Vale, os voy a describir un poco cómo es la planta. Y voy a beber un poquito de agua porque... Vamos, pongo aquí como todas las especies están bien adaptadas a su hábitat, es decir, las especies surgen porque se adaptan al hábitat donde viven. Entonces tienen unas raíces subterráneas que son muy fasciculares, muy superficiales, exploran siempre buscando agua y están muy adaptadas a los ambientes rocosos. El tallo es de un color verde intenso y es donde realiza la fotosíntesis. Son de secciones tiene una sección triangular, es decir, tiene como 3 costillas, y el crecimiento llega un momento en que se detiene, o bien porque viene un periodo de frío o porque empieza a tener restricción de agua y luego emite otro tallo de una manera como si fuera una gemación y aparece otra articulación y así va creciendo. Y emite raíces aéreas que lo que hace es que cuando está en contacto con el sustrato, esas raíces les sirve para anclar y para también obtener agua. A este tipo de tallo tan raro que realiza la fotosíntesis y demás, pues se llaman cladodius, que a lo mejor no lo habéis escuchado nunca, pero bueno. No son tallos, aquí por ejemplo he puesto una foto de un tallo, veis que va largo, largo, largo con las costillas y crece, crece, o bien se para porque se encuentra un obstáculo también y aparece otra gemación y así van brotando. Esta foto la he puesto porque quería enseñaros cuáles son las hojas. Las hojas son las espinitas esas que están ahí. Esas son las hojas. Son unas hojas modificadas que se han convertido en espinas. En la pita igual. La pita, cuando vemos las espinas, es en realidad las hojas, ¿vale? Y lo único que tiene es una tarea defensiva, pero bueno, es la evolución, digamos. Pasamos a las flores, que son espectaculares, son grandes, de color blanco, amarillo o rosado. Estas flores son hermafroditas, quiere decir que tiene flores masculinas y femeninas dentro de la misma flor. Actinomorfa significa que tiene una simetría, que son simétricas. Hay otro tipo de flores, por ejemplo, las flores de la java, pues vemos que no es simétrica, tiene otro tipo de estructura. Estas son radiales, como una margarita, podríamos decir. Estos se polinizan a través de insectos y murciélagos, sobre todo en la parte de Yucatán, porque poseen una cámara nectaria que es muy atractiva hacia los insectos y a este tipo de animales. Son solitarias, es decir, no salen en racimo, porque con los pedazos de flores que pueden ser de este tamaño, si fueran en racimo pues ya sería algo espectacular, pero son solitarias y efímeras. Efímeras quiere decir que ellas salen, echan las flores, echan los pétalos y se caen, y florecen de noche. Si conocéis las jaras que tenemos por aquí son también efímeras. Cuando vais con el coche veis toda la flor blanca de la jara y al otro día se le ha caído los pétalos. Pues esto es, digamos, igual. Presenta una floración escalonada. Esto quiere decir que vamos a tener flores, frutos, todo en la misma planta, ¿vale? Aquí pongo una foto donde se ve una yema de flor y 3 estadios, digamos, ¿vale? Aquí está mi mano viendo, esto es antes de abrirse, se alargan y eso sería digamos el cáliz y la corola, que estudiábamos cuando chicos, sería la flor, el cáliz, la corola y los pétalos, pues eso es el cáliz y la corola. Y cuando se abre sale ya los pétalos. Esta es la flor, ¿vale? El fruto es una baya globosa. Y en el género, por ejemplo, Hiloceros es indehiscente, quiere decir que no se cae. Ese se va a quedar ahí como la chumbera, se queda ahí el higo chumbo todo el día y se madura y ahí se queda. En cambio, en el género Selenicerius, el fruto llega a caerse al suelo. Es una diferencia que diferencia precisamente a los dos géneros. Pueden medir de 8 a 15 centímetros y de diámetro de 6 a 10. ¿Vale?
La pulpa es translúcida, carnosa, presenta numerosas semillas y con un sabor no excesivamente dulce, porque los frutos tropicales tampoco es el dulzor ese que nos gusta aquí a la gente de España, que nos da bastante sabor a dulce. Allí un dulzor muy aromático, pero se queda un poco... No es una breva ni un higo, pero aquí ya esta fruta de la izquierda ya ha sido polinizada y los pétalos pues ya se han secado. Y a la derecha podéis ver el fruto ya evolucionando, ¿vale? Igual que aquí. Esta es una variedad de carne roja en vez de blanca. Vale, aquí he puesto una foto de la pitaya y a la derecha, una vez que me comí la pulpa, pues le hice una foto para que veáis un poco. Esas son las semillas, ¿vale? Y abajo hay una foto de un montón de pitayas. La propagación. Estas plantas, como cualquier planta hermafrodita y que producen semillas, se propagan precisamente por semillas. Una vez que cogemos esas semillas, las ponemos a germinar y normalmente nos van a germinar bastante rápido. Contra más tiempo pase, va a perder esa capacidad de germinación. Esta propagación sexual simplemente, bueno, la cogen la gente para el tema de seleccionar variedades, para hacer cruzamientos y demás, pero no es la manera en la que se utiliza para poder propagar la planta. ¿Por qué? Porque desde que plantita hasta que empieza a producir frutos pueden pasar de 5 hasta incluso 7 años. La mejor manera es por esqueje. Es decir, esta planta, debido también a que tiene unas raíces adventicias, que son las que se anclan, si las cogemos, las cortamos en trozos, las ponemos como una semana o 10 días en un sitio fresco, seco, que se deshidrate, la podemos inducir a que brote cuando la plantemos en la tierra o en algún sustrato. Tiene que ser planta madura, es decir, que tenga un par de años la planta, que tenga bien estructurado el tallo para poder germinar. Si la cogemos muy pronto, podemos tener mucho fracaso a la hora de hacer el esqueje, ¿vale? Se está utilizando turba o fibra de coco. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vemos a la derecha, veis la foto con todos los plantines que se han ido cogiendo y se han ido poniendo en alveolo, ¿vale? Estas plantas van a ser igual que la madre, es decir, va a tener las mismas características porque al fin y al cabo es un clon. Hemos cogido una parte de la planta, como hacemos con las plantas de fresa, que en el vivero lo que hacemos es multiplicarla, o sea, la estamos propagando vegetativamente. Esta planta también he puesto aquí una coletilla que son fáciles de injertar, es decir, si cortamos la planta, cogemos otra planta, evidentemente otra variedad. Somos capaces de hacer, con un mismo injerto de púa, podemos hacer que tengamos 2 plantas en una. Eso nos puede servir por si tenemos que cambiar de variedad en un momento dado, o tener en una misma planta 3 variedades, por ejemplo. Requiere de temperatura suave, les afecta bastante las heladas. Y el tema de las altas temperaturas también. Para eso tendríamos que combatirlo pues utilizando, por ejemplo, plástico, que luego lo comento. La luz también juega un papel fundamental, porque la luz lo que hace es que son plantas que el día, tanto en invierno como en verano, tiene la misma duración prácticamente. Aquí vamos a tener en verano mucha luz y en invierno poca luz, ¿no? Entonces se está jugando también con poner luces dentro de los invernaderos, para cuando llegue otoño, a darle un poco de luz extra para un poco alargar la temporada. Por eso hablo de aquí de los plásticos. Aquí yo recomiendo plásticos de 720 galgas que nos duren y que tengan una capacidad de difusión alta, es decir, que no nos haga sombra, sino que difumine la luz, ¿vale? Que estos plásticos se están poniendo ahora mucho, son plásticos térmicos. Por ejemplo, en las frambuesas son los que se suelen poner. Tampoco quiere una humedad excesiva y los riegos hay que tener mucho cuidado porque los riegos excesivos también nos pueden dar problemas de hongo. Los suelos nuestros son estupendos, son suelos arenosos, francos, normalmente tienen buen drenaje, ya que no toleran encharcamiento. Entonces, los suelos nuestros son bastante interesantes porque, aunque se adapta a suelos pobres, si le ponemos un buen suelo, mejor todavía, ¿no? La materia orgánica igual.
Cuando vayas a hacer la plantación, yo recomiendo que gastéis el dinero en turba, estiércol, mezcla de turba con gallinaza, porque lo vais a hacer una vez y ya vais a dejar de hacerlo. Entonces ahí merece la pena. Después es mucho más económico y a los pocos años ya sí podemos utilizar otro tipo de materias orgánicas líquidas por fertirrigación. Pero al principio esto le va a dar mucha salida al cultivo. En cuanto al suelo, requiere pH ácido. Entonces, aquí he puesto los 3 casos que nos pueden dar. Si hay un suelo muy ácido, pues utilizaríamos carbonato cálcico. Si un suelo neutro, digamos, alrededor de pH 6,5, pues utilizamos sulfato cálcico, que no nos va a variar el pH, pero nos va a aportar mucho calcio. Y si ya tenemos pH más de 7, utilizaríamos azufre elemental. ¿Y por qué no utilizaríamos calcio? Porque normalmente si tiene más de pH 7 va a tener mucho calcio, entonces no va a hacer falta echar calcio. El abonado de fondo, pues recomiendo sulfato potásico, pues lo mismo, lo aplicas y ya te olvida un poco. Y utilizando nitrógeno, fósforo y magnesio en la cobertera por fertirrigación. Ya luego, cuando pase un año o 2, ya tendrás que echar mano otra vez del potásico, pero bueno, al principio yo creo que es bastante cómodo hacer la aplicación cuando prepares el terreno. En cuanto al riego, como hemos dicho, una planta xerófita que no necesita mucha agua, pero si queremos productividad tendremos que dársela. Entonces, durante el verano, los aportes continuados de riego nos va a venir bastante bien. Y siempre evitando encharcamiento, y si un día no hay que regar, pues no se riega, pero que muchas veces nos pasa eso, que dice, este cultivo aguanta la humedad, que resiste la falta de agua, pero no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Si se la podemos dar, pues se las damos, ¿vale? El sistema que tenemos nosotros es el sistema de cultivo protegido, o sea, aquí he puesto yo pues, todo, los acolchados plástico negro, las canaletas, podemos utilizar macetas también, la estructura, los arcos típicos nuestros, las patas, los puntales, los arcos, las patas deberían de ser un poco altas, a lo mejor de unos 60 para que tener mucho más volumen. Este sistema se puede adaptar perfectamente, vamos a tener que poner espaldera, ¿vale? O sea que todas estas técnicas las tenemos y las podemos poner en práctica. Os voy a enseñar una foto de los cultivos, de distintos invernaderos que tenemos. Empezamos al principio con un mallazo de 20 por 20 de estos de las obras y los poníamos bien vertical o bien lo poníamos en triángulo y ahí poníamos la planta. Así empezamos de una manera un poco más rústica y ya se ha pasado a otro sistema que ya tú pones tu espaldera, yo pongo aquí un poco más profesional y duradero con tutores de caña y madera para lo que es la planta, para guiarla, y después con estructura de hierro galvanizado, haciendo ya lo que es la espaldera, porque va a tener que soportar el peso de la planta y el de la fruta, ¿vale? También se puede adaptar al cultivo hidropónico. Todavía no tengo ninguna planta así, pero no creo que sea... ¿Veis? Este es el mallazo cuando empezamos, y esas son las plantas, y teníamos las plantines en el fondo, y tenemos las bombillas, si las veis. ¿Vale? Esto era un poco experimental al principio y estuvimos jugando un poco en ese sentido. Y este es el sistema ya más moderno, con sus puntales, ¿vale? El tutor en este caso es de caña, el suelo lo tenemos totalmente con mallas de antihierba para evitar tema de herbicida, ¿vale? Este es otro sistema también. Igual, lo que pasa es que se ha utilizado listones de madera en vez de caña y la pitaya pues la vamos amarrando ahí. Esta foto es de gente de Almería que me la han pasado. Ellos utilizan unas T y bueno, utiliza otro sistema un poco. Veis que son invernaderos, ya aquí no veis el túnel nuestro, sino el invernadero de esta gente de Capilla. Esto es un poco el cronograma de plantación, parada vegetativa en invierno, crecimiento, entrada en floración, maduración, recolección y otra vez la parada vegetativa. ¿Vale? Un poco, después ya no vamos a volver a plantar, sino ya empezamos otra vez, como lo entendéis, ¿no? Las técnicas del cultivo. Aquí es muy importante que los plantines, cuando los pongamos, los invernaderos sean disposición norte-sur. ¿Por qué? Porque la planta la vamos a tener que distribuir sobre los brazos. Si la ponemos este-oeste, podemos correr riesgo de que se nos cargue más un lado que en otro. Entonces, digamos que es mucho más estable la espaldera, ¿vale?
Yo he puesto aquí que se puede realizar la siembra directa de esqueje con un sustrato de transición, es decir, ponemos fibra de coco en el suelo y ponemos ahí los plantines y abajo está el suelo ya definitivo. De una manera así nos podemos ahorrar un poco o hacer los plantines y plantarlos, vamos, tampoco. Los marcos de plantación suelen ser de 3 metros entre las líneas, que más o menos como están distribuidos nuestras frambuesas, por ejemplo, en los túneles, y de 0,5 a 1,5 metros entre plantas. Depende ya del vigor de la planta. Estos son los cladodios, lo nombro aquí otra vez, porque con esta foto lo que quiero deciros es que la planta va creciendo y emite otro trozo de tallo. Tenemos que ir amarrándolo conforme van creciendo. ¿Por qué? Porque este punto de inserción es muy tierno. Este ya está endurecido porque ya se ha lignificado. Entonces tenemos que ir amarrando conforme los troncos, los tallos van creciendo. Entonces ahí no nos podemos quedar por detrás, no podemos quedarnos allí que se vayan para allá para acá, sino que tenemos que estar muy encima. Y utilizamos, aquí son cintas de tela, porque el alambre al final puede romper la planta. Entonces se utilizan trapos, digamos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se hace el despunte cuando ya has alcanzado la altura que tú quieres y salen las hojas. No, las hojas no son tallos, ¿vale? Que pueden parecer que sean hojas. Este se cortó antes de la izquierda y el de la derecha se ha cortado después, porque todavía no tenía la altura que queríamos. Entonces, conforme van llegando a la altura, no vas perdiendo tiempo, vas cortando. ¿Por qué? Porque estos serán los brazos que caigan en la espaldera. ¿Vale? Aquí hay un detalle, ¿vale? Voy a ir rapidito. Y otra poda es la poda de aclareo. Evidentemente, si hemos puesto una densidad alta al principio para coger precozmente fruta, y luego sería la poda de aclareo, que podemos aclarar la planta entera, o bien las ramas que no nos interesa, o que ya han producido, o que están tocadas por algún hongo, porque hayamos tenido bastante humedad o lo que sea, pues sería la otra poda que hay, sería la de despunte y la de aclareo. Esta es una foto de Latinoamérica que utilizan un árbol, no se ve porque está la pitaya encima, pero allí es muy común que ellos tienen sus árboles, hay unos árboles también que dejan ellos, que también le va dando como sombra, es como un ecosistema entre la pitaya y la planta y van las dos plantas al unísono. Aquí en este caso no es posible, a no ser que nos inventemos, por ejemplo, poner pitaya con olivo, por ejemplo. ¿Por qué no? Es tolerante a la salinidad, con lo cual las aguas que tenemos son estupendas. O sea, aquí hasta 2,5, 5 no hay ningún problema. O sea, que una planta que en ese sentido es agradecida. Aquí que he puesto, Sí, esto lo que quiero decir aquí es que una vez que empezamos con la planta y que empieza a funcionar, le metemos calor, abono y agua y aquello crece por un tubo. O sea que cuando empecemos en marzo, abril, mayo, hay que achucharle porque tienes que hacer que la planta crezca en esos años, en ese año primero. Que en ese sentido es muy agradecido el cultivo. Paso a la plaga de enfermedades. Esto es una plaga que también se llama botrifaera, pero que tampoco tiene mucho sentido, no nos afecta mucho, ¿vale? Porque lo que hace son como unos lunares, pero tampoco tiene mucha... La antrasnosis, pues igual, la antrasnosis sí nos puede afectar a lo que es el fruto y ahí sí lo va a depreciar. Y después la pudrición basal de las pencas por fusarium, es decir, si aquello lo tenemos muy encharcado se nos van a pudrir. Y si tenemos el invernadero muy cerrado nos pueden atacar los hongos y pudrirnos, sobre todo la base de inserción de los tallos, ¿vale? Entonces la aireación es importante, pero vamos, manejo de plástico tenemos experiencia. Y en cuanto a plagas, la ceratitis capitata, pero yo no creo que sea capaz de perforar aquello, tendría que estar el fruto muy maduro. Y por otra parte he puesto yo aquí la cochinilla, una cochinilla que le ataca a la chumbera, que era una cochinilla que se extraía un colorante, que era el carmín, y que por lo visto está dando mucha guerra allí en Marruecos y en alguna zona de Andalucía. No sé si nos atacará, pero bueno.
Después, el tema de polinización, voy a darlo breve, casi no voy a hablar nada porque mis compañeros que están aquí os van a hablar un poco de su experiencia en la polinización, que se llama Eva y Luis Urbano. Ahora después subirán dentro de un ratito, que ya estoy terminando. Lo que es la variedad de autoincompatible o no compatible o incompatible, quiere decir que la flor, el polen que produce no es capaz de polinizarse ella. Eso sería una variedad incompatible. Autocompatible quiere decir que su polen es capaz de polinizar su ovario y producir el fruto. Y después hay variedades incompatibles, que esta no puede polinizar a esta, por mucho que se ponga. Pueden ser las dos autocompatibles, que aquí todas las combinaciones son posibles. ¿Vale? Entonces, la pitaya necesita polinización cruzada, tiene que venir polen de otra flor para que se polinice, porque ella misma no es capaz de polinizarse. Entonces, tenemos que tener en nuestra plantación tenemos que tener varias variedades, es decir, si tenemos una, pues no hacemos nada. Entonces, se utilizan también pitayas machos. Yo he puesto aquí machos, pero no son machos porque son hermafroditas. La flor es masculina y femenina. Pero lo único que nos interesa de esas flores es su polen, ¿vale? Entonces ese polen lo tendremos que recolectar, ¿vale? El polen se puede congelar y se puede conservar unos días en el frigorífico, vamos, por si lo necesitamos. Entonces la polinización, como digo, la tenemos que hacer nosotros mismos porque no tenemos los murciélagos, las abejas y los abejorros sí entran y hacen algo. Pero lo más efectivo es que vayamos, recolectemos el polen de las flores que tenemos, lo mezclemos bien y vayamos flor por flor echando un pegotito y polinizándola. Eso hay que hacerlo de noche porque la flor sale de noche. Bueno, de noche o por el amanecer, vamos. ¿Vale? Entonces pongo aquí, ahí también se puede comprar en el mercado el polen, pero lo más lógico, hombre, si yo recomiendo que tengamos siempre polen comprado porque no se nos puede dar ese día, podemos tener pocas flores abiertas. Esta es la floración y en la foto de la derecha, esto que parece como una arañita blanca, ese sería el estigma de la flor y ahí es donde va a caer el polen, ¿vale? Nosotros tendríamos que recoger el polen de esta flor y no a otra flor, de otra variedad distinta, a polinizarla. La maduración y la recolección, pues este fruto, una vez que polinice, yo recomiendo mucho que marquemos las flores, porque al principio no vamos a tener experiencia. Marcar las flores como con una etiqueta y una gomilla y ponemos en la etiqueta abrió el día 8 de agosto. ¿Por qué? Porque después nos va a servir que cuando la cortemos tener una experiencia bastante importante a la hora de saber cuántos días en nuestra finca podemos cortar la fruta de las distintas variedades y hacer una previsión de cosecha. Es decir, el año siguiente yo dije, pues la flor se abrió en esta fecha, para tal fecha voy a tener tanto fruto, para que nuestro comercial sepa qué fruta voy a tener para vender, porque eso es otra película, ¿vale? El tema de la comercialización, que ya luego llegaré. Vale. El fruto no es climatérico. No sé si sabéis que hay dos tipos de frutos, los climatéricos y los no climatéricos. Los climatéricos son los que los podemos cortar y el fruto tiene la capacidad de madurarse por él mismo. Por ejemplo, si entra en una frutería, lo que primero vaya a oler va a ser a plátano o incluso a manzana. El plátano es un fruto climatérico, es decir, tú lo cortas y el tío solo ya se pone a madurar, viene por el océano Atlántico en el barco y llega a Huelva, ¿no? Y tú lo compras y te lo comes. En cambio, los frutos no climatéricos quiere decir que como tú lo recolectes, como lo has recolectado, así se queda. Si está maduro, va a evolucionar un poquito, pero si no está maduro, verde se va a quedar. ¿Qué ocurre con esto? Que esta fruta tenemos que saber muy bien cuándo la tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque le tendremos que proporcionar a nuestros clientes una fruta en estado óptimo. Eso nos da una ventaja de que la fruta venga del otro lado del charco. Entonces ahí yo creo que tenemos una ventaja, pero tenemos que aprender, tenemos que coger la fruta, marcar la fruta, cuando la cosecho, la corto, me la como, está buena, ¿vale? Y después, una vez que la recolectamos en el momento óptimo, resulta que a 14 grados nos aguanta 2 semanas. También es algo importante. Yo puedo tener en la cámara, puedo tener margen de maniobra para empacar la fruta y mandarla al mercado, ¿vale? Aquí he puesto yo una foto de un mercado, ¿vale? Y el tamaño de la fruta, pues normalmente
se suele coger fruta de más de 350 gramos, pero digamos que 350 gramos un poco es el estándar. ¿Por qué? Porque con 6 piezas conseguimos los 2 kilos. Tampoco, no sé, es un mercado, un peso estándar, digamos, por pieza, ¿vale? Las variedades, pues yo he puesto aquí unas variedades que son todas de aquí, de México y demás. Orejona, que esta es roja con la pulpa roja. Rosa, San Ignacio, Lisa, son las más conocidas. Y aquí viene pues un poco los géneros. Cada género pues tiene su fruta característica, ¿vale? Por ejemplo, las costarricensis son todos frutos rojos con pulpa roja, ¿vale? Y la undatum es los rojos con la pulpa blanca, en fin. Esto es una página web que si la queréis apuntáis y después lo consultáis, porque creo que no se ve bien, ¿no? No se ve muy bien. Pero he puesto ahí en grande porque si queréis consultar las variedades, esto es una página web de una gente de Brasil. Y lo que han hecho es que han puesto el género, por ejemplo, aquí está Ilocerius costarricensis, y entonces han recopilado todas las variedades de todas las zonas, de Costa Rica, de México, de Honduras y demás, incluso de grupos de agricultores que tienen sus propias variedades. Entonces, lo han catalogado y hay variedades todavía que no saben si pertenecen al género Ilocerius costarricensis o al Ilocerius ocamponis. Incluso están creando un nuevo género, ¿vale? Vale, aquí os paso, por ejemplo, aquí el Polyrhizus, que estos son las frutitas estas más pequeñitas, ¿vale? Esto viene en portugués, pero bueno, yo creo que si entráis en la página sois capaces de... ¿Vale? Hay algunas con pulpa rosa, ¿vale? Estas son las undatum, que son todas blancas, ¿vale? Y aquí están las amarillas, que está la Ilocerius megalanthus, que esta, digamos, prima hermana de la undatum, y después el otro género distinto, que esta tiene espina y escama, que es el Selenicerius megalanthus, ¿vale? Y ahora ya os voy a hablar un poquillo y doy paso a mis compañeros. Pongo ventajas de cultivo y retos. No pongo ventajas e inconvenientes porque yo creo que los inconvenientes no existen, son retos todos. Entonces, ventaja que es un cultivo novedoso, cómodo, creo que es rentable, y después la mano de obra, aunque requiere algo de mano de obra para el día a día, a la hora de recolectar pues son fechas de septiembre, octubre o un poco de noviembre, con lo cual ahí no estamos muy mal de mano de obra. Y los retos, pues necesitamos investigación y desarrollo, comercialización, por todo lo que digo, porque no es un cultivo que tenga mucho, que no va a entrar en la cesta de la compra de la ama de casa, que compra naranja, melón o sandía. Entonces, tenemos que buscar la manera de que a través del asociacionismo de pequeños agricultores que se unan y que den el producto durante el más largo tiempo posible de tiempo, y con distintas variedades, con innovación de formato, que lo puedan transportar ellos mismos, aunque sean pequeñas cantidades. Y otro factor importante es el viverismo, es decir, implicar al sector viverista para que nos traiga esas variedades, esa innovación con su certificado, con sus plantas certificadas, y un poco esos son los retos que tenemos ahora. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que ya he terminado. Bueno, he puesto aquí papaya y carambola por si alguno también lo busca en internet y quiere buscar algo de otro tipo de cultivo subtropical. Es decir, si conseguimos tener 4 o 5 productos distintos, pues a lo mejor no es más fácil comercializarlo, ¿vale? Y nada más, voy a dar paso a mis compañeros que os van a hablar un poco de polinización. Si tenéis alguna pregunta, alguno. A ver. Pues por encima de lo que es la estructura que hemos montado de espaldera, un poquito por encima, o incluso si la corta un poquito por abajo tampoco pasa nada, porque después ese tallo va a hacer una curva. Eso mide por 2 metros por ahí, pero con el caballón, o sea, con el caballón 2 metros, incluido el caballón. ¿Alguna más por ahí? A ver.
Sí.